enfermedades del área de otorrinolaringología. En eso es lo que se basa en la semiología. ¿Ok? Vamos a encontrar lo que es el oído, lo que es nariz, seno, paranasal y laringe. Faringe, no podemos dejar de hablar de eso también. Como comenzamos como toda la semiología médica, inspección, palpación y el examen que tiene ciertos detalles. En la inspección vamos a ver lo que es oreja, la boca, la nariz. Vamos a examinar faringe, laringe, examinamos cuello. La parte de otorrino hay que examinar siempre cuello. En la palpación vamos a palpar lo que son tumoraciones y dolor, sobre todo a nivel de la cara, en caso de sinusitis, a nivel de los orificios infraorbitarios o supraorbitarios para pensar en una sinusitis frontal. Para la otoscopía podemos utilizar para poder mirar en la otoscopía la membrana timpánica y a través de la membrana timpánica vamos a ver lo que es, cómo estaría el oído medio. En la otoscopía vamos a ver conducto auditivo y membrana timpánica. Se puede utilizar un otoendoscopio o un otoscopio, ya vamos a ver algunos modelos. En la rinoscopía, a través de un rinoscopio con espéculo, endoscopía o una nasofibrolaringoscopía. Para hacer estudio de laringoscopía, se puede hacer una laringoscopía indirecta a través de un espejo laringeo, una laringoscopía directa a través de un endoscopio rígido o a través de un microscopio, y la nasofibrolaringoscopía, que se utiliza tanto para ver en la parte nasal como en la laringe, a través de un lente flexible. Orofaringe, bueno, donde vamos a examinar, primero vamos a ver lo que son los labios, la forma de los dientes, la lengua, y por supuesto vamos a ver lo que es el paladar, ver si hay estructuras como las amígdalas, vemos cómo estará la estructura de la faringe también. Generalmente nos valemos de una linterna, una lámpara frontoluz, que es lo que utilizamos nosotros, y un bajalengua. En cuanto a la recomendación del bajalengua, eh, cuando vayan a utilizar el bajalengua, ya de por sí la estructura de lo que está hecho la madera es desagradable para la lengua. Pero si nosotros queremos ver bien lo que es la orofaringe hacia atrás, ver un poquito la faringe, utilicemos el bajalengua, pero siempre lo coloquemos delante de la V lingual. Detrás de la V lingual desencadena el reflejo nauseoso, igual que si tocamos lo que es los pilares o el velo del paladar, que hay mucho reflejo nauseoso. Está el glosofaringeo desarrollando el reflejo nauseoso. Y siempre no se coloque en esta zona donde está esta imagen, sino delante de la V lingual. Cuando lo colocamos de la lingual y hacemos presión, se va a ver muy bien la faringe sin desencadenar el reflejo nauseoso. ¿Qué vamos a ver en esta boca? Vamos a ver cómo está el paladar, si está muy alto, que lo vamos a detallar cuando veamos adenoiditis. Cómo está la estructura, cómo está organizada la dentadura. Vemos si hay alguna alteración, como en este caso un paladar hendido. Aquí vemos ya solamente con la inspección vamos a ver que hay una hendidura palatina. La úvula, puede haber una úvula bífida completa o una úvula bífida semibífida. Esto es muy frecuente encontrarlo. Esto no es ninguna alteración. Cuando es así bífida, semibífida, que no es completamente separada, es una variedad atómica que lo único que tenemos que ver es si no hay una separación en la parte de atrás. ¿Por qué se produce la úvula? Porque la úvula se produce porque la cara crece en dos mitades y se une en el centro. Cuando se une en el centro, la úvula queda como un repliegue redundante que tiene músculo. Ahí está el músculo de la úvula y cubierto por mucosa. Cuando no se cierra completamente, entonces conseguimos con esta úvula bífida. En el pabellón auricular vamos a ver ciertas alteraciones. Muy frecuentes son estos granulomas que se están viendo más frecuente ahora que antes, que es por los piercing, que hacen una reacción y se forman este tejido granulomatoso. Hematomas en el pabellón auricular, en traumatismos. Ojo, esto es muy peligroso. Un hematoma en el pabellón auricular se debe drenar.
porque este derrame sanguíneo puede quitarle vascularización al cartílago y como ya les mencioné, el cartílago está muy poco vascularizado y se puede eh, doblar, se cierra como un coliflor. Podemos ver si hay fístulas preauriculares, que son muy frecuentes, y lesiones secas de camativa en pabellón auricular, sobre todo en pacientes mayores, ancianos, que pueden estar desencadenando, tenemos que descartar en este caso un cáncer. Lo que les mencionaba para hacer la semiología, tenemos que recordar, ¿verdad? El pabellón auricular del adulto es de abajo hacia arriba, la del niño es de arriba hacia abajo. Entonces, para que nosotros podamos meter la luz del otoscopio acá, tenemos que llevar esta parte cartilaginosa, aprovechar que esta parte cartilaginosa del pabellón auricular, y vamos a llevar la oreja hacia arriba y atrás. Porque cuando nosotros llevamos la oreja hacia arriba y atrás, rectificamos el conducto. En cambio, en el niño, que el conducto es de arriba hacia abajo, entonces vamos a hacer la oreja, le vamos a hacer esto, a llevarla hacia abajo y atrás para que esta parte que esté arriba se horizontalice y podamos ver la membrana timpánica. De allí que la técnica de otoscopía en adultos y en niños es distinta. Por eso les mencioné esta diferencia cuando estábamos hablando de la anatomía del oído. Esto es importante que lo recuerden, sobre todo para la práctica, ¿ok? Que vamos a hacer muchas otoscopías. Que utilizamos los otoscopios tradicionales. Actualmente hay muchos tipos de otoscopios. Están estos los tradicionales, están otoendoscopía, que estos son unos otoscopios que se utilizan por Bluetooth y lo colocamos al teléfono, puede ser, a un monitor. Hay muchas formas de ver esta imagen y podemos ver la membrana timpánica. Podemos utilizar un microscopio, sobre todo para la extracción de cuerpos extraños. La otoendoscopía, que es lo que más frecuentemente utilizamos, ya casi no utilizamos el otro endoscopio, otoscopio, sino que usamos una endoscopía. Usamos un otoendoscopio que fíjense que es una estructura, no es tan larga, es pequeño, este es un otoendoscopio. Pero este para ver la imagen de que lo que queremos es meter la luz este lente del endoscopio dentro del conducto, vemos mejor la membrana timpánica y lo vemos bastante amplificado en un monitor. Para la nariz, entonces vamos a examinar las fosas nasales, puede ser. Lo primero que hacemos es con el dedo pulgar, levantamos la punta de la nariz a ver qué estructura podemos ver. Si ustedes ven en esta imagen, aquí vemos un cornete un poco más grande que esto. Pero de resto no hay ninguna otra alteración en esas fosas nasales. Ese es un cornete que está aumentado porque está en su ciclo nasal, de la parte congestiva acá. Utilizando este instrumento que es un rinoscopio, algunos lo llaman espéculos de nariz, lo colocamos de esta forma y con la ayuda de una luz nosotros podemos visualizar alteraciones como en el caso, aquí en este caso, que hay un pólipo bastante grande que está saliendo, protruyendo ya casi al vestíbulo nasal. Y tenemos en la imagen, ya esto es más con endoscopía, vamos a ver un cornete, pared medial y piso. Otra forma de verla, tenemos la rinoscopía con endoscopio rígido. Fíjense que es la misma técnica en el oído. Aquí sí se utiliza un lente rígido largo y la imagen la vamos a proyectar en una pantalla. La otra es la nasofibrolaringoscopía, que utilizamos esta óptica flexible, similar a lo que usan los gastroenterólogos, pero mucho más pequeña, más fina, que la podemos utilizar tanto en niños como en adultos. Y consiste en la introducción de la sonda a través de las fosas nasales y con la luz cuando utilizamos este instrumento manejamos en la parte donde tiene la mano diestra el médico para mover la fibra óptica hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de lo que queramos ver. Y también lo vamos a proyectar
en, en la imagen, ya sea computadora o televisor, lo que queramos. Ok, eso en cuanto a semiología. Vamos ahora entonces con la parte de adenoides. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se ve. Ok, excelente. Gracias. Bueno, comencemos ya la parte de otorrino, la parte de las patologías. Vamos a empezar con una de las patologías que es más frecuente en el área, no solamente de otorrinolaringología, sino en pediatría. Es una de las patologías más frecuentes. Como les dije, lo que es una amigdalitis, una adenoiditis, esto no es más que la inflamación de estos tejidos linfáticos y estos tejidos linfáticos son provisionales. Tienen su función hasta los 3 años de edad. Después de los 3 años, este tejido debe involucionar y desaparecer. Hipertrofia de tejido linfático adenoideo amigdalar, ¿cómo le estoy hablando? Hasta los 3 años más o menos, eso es normal que esté ese tejido, ¿ok? El en los niños de 3 4 años, ellos es cuando más hay producción de tejido linfático, o sea, la defensa linfática del organismo, el sistema inmunológico del organismo. Entre hasta los 3 4 años aproximadamente van a depender del tejido linfático provisional, que son adenoides, amígdalas y timo. Después de los 3 4 años, ya a partir de los 4 o 5 años, toma la batuta en la formación de tejido linfático, las placas de Peyer del intestino. ¿Ok? Entonces, este tejido debe comenzar a involucionar y a desaparecer. Si este tejido no desaparece, entonces van a llevar a lo que son las amigdalitis crónicas en los niños más grandes y en el adulto. Por eso nosotros generalmente, niños menores de 3 años, no lo operamos, a menos que sea una hipertrofia adenoide demasiado severa, ¿ok? Que esté ocasionando apnea del sueño. Ya vamos a ver las indicaciones. Pero en niños menores de 3 años hasta los 4 años preferimos esperar a ver si involuciona normalmente y ya allí a esa edad, muy poco operamos a un niño de esa edad porque tenemos que esperar pues, que el tejido linfático cumpla su función. Comencemos con amigdalitis, más frecuente. Inflamación e hipertrofia del tejido linfático amigdalar. Otro podemos ver en un tejido linfático amigdalar una inflamación aquí aguda. Fíjense que hay enrojecimiento del pilar y aquí ya vemos que es una hipertrofia bastante severa, ¿ok? De las amígdalas. La epidemiología de las amigdalitis, bueno, el motivo de consulta más frecuente en pediatría y en atención primaria de salud. Eso es todos los días y sobre todo en esta época que hay cambios de clima. Es muy frecuente que aparezca esta patología. 20% del 20 al 80% de las amigdalitis son de etiología viral. ¿Quién predomina en ella? El hemófilos influenzae. El hemófilo es la causa más frecuente, ¿ok? Sobre todo en niños pequeños, menores de 3 años. Es la causa más frecuente. Lamentablemente el hemófilos influenza es el que está más relacionado a que permanezca la hipertrofia crónica de las amígdalas, lamentablemente. El 20% es de etiología bacteriana, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, donde es más frecuente entre los 5 y 15 años. Fíjense que ya entre los 5 y 15 años ya ese tejido linfático perdió su función. Allí lo que queda es un tejido fibrótico y ahí es donde aprovecha
el estreptococo beta hemolítico para vivir, para permanecer allí. Y cuando se produce cualquier estímulo, cualquier baja de defensa, cualquier cambio de clima, congestión, etcétera, entonces ahí es donde él aparece y produce la enfermedad aguda crónica. El 10% de las amigdalitis son por el virus de Epstein-Barr. Es muy frecuente una amigdalitis por mononucleosis. La vamos a ver más adelante, pero es una característica de una hipertrofia amigdalina con fiebre, malestar, toda la sintomatología de una amigdalitis, pero es ocasionada por el Epstein-Barr, la mononucleosis. Siempre tenemos que descartarla porque la conducta es completamente distinta. ¿Cómo se contagia la amigdalitis? ¿Cómo se contagia un resfrío? Igual, un contagio por secreciones respiratorias. Esto es una infección respiratoria y se contagia como tal, como una enfermedad respiratoria. Los factores de riesgo lo vamos a ver con mayor frecuencia en niños, cuando comienzan los niños menores de 3 años, cuando comienzan en las guarderías. Allí comienzan los niños a contagiarse unos con otros, porque como ya les dije, es una enfermedad respiratoria. En los niños adolescentes de los 5 y 15 años, que es más frecuente la amigdalitis, ya aquí estamos hablando de crónicas, contacto directo con persona infectada, el tabaquismo en el adulto, los cambios bruscos de temperatura que ya les mencioné y por supuesto la inmunosupresión. Bien, ya habíamos visto el virus, la parte viral, hemófilos influenza, adenovirus, sincitial respiratorio, 20-80% de las veces. A veces, generalmente, las virales se ven como puntellitos eritematosos a nivel del paladar, ¿ok? No significa que sea exclusivo de las virales. Y la bacteriana, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, vamos a ver las placas blanquecinas en el tejido amigdalino. La podemos clasificar en aguda o crónica o recurrente. La aguda es un proceso inflamatorio agudo de las amígdalas y área faringoamigdalina. Fíjense que crecen las amígdalas, toda la parte de esta zona eritematosa de lo que es el velo del paladar, ¿verdad? Podemos ver también en faringe. Estos de aparición brusca, generalmente de inicio rápido. Y si es en niños menores de 3 años, esto quizá puede, 3, 4 años, pueda resolverse espontáneamente. Si persiste mucha sintomatología como fiebre, dificultad para deglutir, es cuando entonces comenzamos con el tratamiento médico. La amigdalitis crónica o recurrente, decimos crónica o recurrente porque ya no solamente es una amigdalitis crónica porque las amígdalas están grandes, no, es que están haciendo cuadros agudos recurrentemente, ¿ok? Entonces son infecciones a repetición que condicionan una hipertrofia amigdalina y aquí es donde vamos a conseguir el estreptococo beta hemolítico y esto va a ser el foco infeccioso. Unas amígdalas con esta característica es muy, muy contagiosa. Muchos estudiantes de medicina, cuando tienen una amigdalitis crónica, tienen una hipertrofia crónica de amígdala, cuando llegan a las pasantías de pediatría, allí es donde se van a dar cuenta que tienen muchas amigdalitis a repetición o recurrente, pues se contagian muy fácilmente. ¿Cuáles son los síntomas? Odinofagia. La fiebre que generalmente es mayor de 39 grados. Hay mialgias, artralgias, otalgias por la relación, vómitos, dolor abdominal. Ojo con esto. Muchas veces llega el niño, hay niños que manifiestan un poco la sintomatología de no dejan de comer, no tienen dificultad para comer, pero tienen fiebre y dolor abdominal. Mírenle la boca. No dejen pasar de porque llega con fiebre y dolorcito abdominal, no les vayan a mirar la boca. Miren la boca porque a veces es una amigdalitis, ¿ok? Al examen físico, halitosis, eritema y epiremia, hiperemia así de las amígdalas. Puede haber el exudado purulento, petequias.
Adenopatías submandibulares. En la viral vamos a ver que está acompañada de congestión nasal. Los niños pueden tener tos y disfonía porque agarra toda la vía respiratoria, ¿ok? Como buen virus que es. Y una de las características de la amigdalitis bacteriana que no hay tos. Es el dolor, la dificultad para deglutir, la fiebre, las artrosis, perdón, las artralgias y las mialgias. Después vamos a hablar de la artrosis como complicaciones. Las amigdalitis agudas por mononucleosis, fíjense que es un 10% que se debe al virus de Epstein-Barr. No la podemos olvidar. Uno habla del 10%, pero sí vamos a ver en alguna época amigdalitis aguda por mononucleosis. Eso es algo que tenemos que descartar. Y si nosotros tenemos un paciente con una amigdalitis que está muy complicada, que vemos unas placas así, muy grandes, así como le pedimos el hemograma, le vamos a pedir también el monotest. ¿Por qué? Porque tenemos sí o sí que descartar una mononucleosis, las conductas son completamente distintas. Em, Como dijimos, les dije, la sintomatología es igual, hay fiebre, adenomegalia, esto es lo característico. Hepatoesplenomegalia. Fíjense que le mencioné que las amigdalitis agudas pueden dar dolor abdominal, ¿ok? Ojo con eso. Miren la boca. Descartemos una mononucleosis o una amigdalitis estreptocócica. Vamos a ver estas placas amarillas que tiran a grisácea, pero en los bordes cuando se ve en la parte grisácea. Y hacemos el monotest. Si nos sale una IgM positiva, quiere decir que está en la fase aguda de la infección. Si nos parece una IgG, quiere decir que ya ha pasado o está ya saliendo de la fase aguda o que tuvo una mononucleosis. Complicaciones de la amigdalitis por mononucleosis, la ruptura del vaso, anemia, trombocitopenia y lo más temido, el síndrome, la enfermedad de Guillain-Barré. Por eso nunca dejemos de descartar y de pedir un monotest a un niño que llegue con amigdalitis, con unas placas muy complicadas y con dolor abdominal. El tratamiento. Los tratamientos son medidas generales, sobre todo si es viral. Reposo, un reposo más o menos relativo, no tiene que estar acostado, abundante líquido, una buena hidratación. Y un tratamiento sintomático. Tiene fiebre, se le da para la fiebre, tiene moquito, se le da para el moquito. Esto es porque es un tratamiento viral. Medicamentos, aquí los tenemos. Paracetamol, dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. El ibuprofeno, 20 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Ahora bien, es bacteriana y es la primoinfección. Una primoinfección, una primera vez que tiene amigdalitis y es bacteriana, la penicilina benzatínica no deja de ser útil. ¿Ok? Se hablan en menores de 25 kilos, 600 miligramos, 600 unidades por kilo, una sola dosis. Y en mayores de 25 kilos, ya adolescentes, más adultos, 1.200.000 unidades intramuscular. Esto es dosis única, ¿ok? Que se puede repetir al mes. Pero eso es cuando hablamos de una primoinfección. Ya después que ha pasado muchas amigdalitis, a veces se nos complica porque aparecen los estreptococos beta-lactamasa resistentes, ¿ok? Entonces, seguimos con el tratamiento. ¿Hay alergia a la penicilina? Podemos utilizar la claritromicina. 15 miligramos por kilogramo peso por día, cada 12 horas por 10 días. Ojo, las amigdalitis se tratan mínimo 10 días si queremos curar ese paciente y que no llegue a una amigdalitis crónica. Podemos utilizar también la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico, la amoxicilina cada 8 horas generalmente y amoxicilina con ácido clavulánico cada 12 horas. Este es el tratamiento de elección que tenemos, ¿ok? La amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina. Fíjense que resalto esto, 10 días de tratamiento. No traten menos de 10 días una amigdalitis. También tenemos otros antibióticos que los podemos usar, en este caso la acitromicina, que la dosis generalmente de la acitromicina son 5 días. Esto
hay que estar vigilando y mirando el paciente porque la citromicina en verdad solamente son por 5 días. Pero tenemos el cefadroxilo, la cefuroxima y fíjense que estamos manejando 10 días de tratamiento. Cefadroxilo, 50 miligramos por kilogramo peso por cada 12 horas por 10 días. La citromicina, algunos hablan de 10, otros de 12 miligramos por kilogramo peso. Y la cefuroxima, 10 miligramos por kilogramo peso, cada 12 horas por 10 días. Pero entonces entramos a la amigdalitis aguda recurrente bacteriana. ¿Qué pasa con esta? Que esta es la amigdalitis que tenemos con todos los pacientes que se repite. Ya aquí pasó los 4 años y quedó esas amígdalas muy grandes, generalmente las vemos así. Piense que uno las ve así, no, esa no hay una infección aguda, pero no es normal que un paciente adulto o un paciente de 12, 13 años tenga una amígdala de ese tamaño. Ya esto es tejido fibrótico, ¿ok? ¿Y qué hace esto? Que va a presentarse amigdalitis a repetición a pesar de los tratamientos con antibióticos. ¿Qué pasa con estas amigdalitis recurrentes bacterianas? Trastorna todo, trastorna la escolaridad, trastorna la convivencia familiar. Los niños dejan de ir a la escuela. Es un trastorno para la familia también porque la familia no tiene con quién dejar al niño en la casa, ¿ok? Porque tiene una amigdalitis. Esto hace un trastorno completo, solamente del niño, sino ya en el ambiente familiar. Cuando están muy hipertrofiadas, han crecido mucho, ya pueden ocasionar obstrucción de la vía aérea superior, como en este caso. Aquí hay una obstrucción de la vía aérea. El niño no está respirando bien. Estos son niños que les puede producir tanto dificultad para deglutir como para respirar. Lamentablemente, la causa de amigdalitis aguda en los niños es el hemófilo, pero el hemófilo es el que está más relacionado con la hipertrofia para que quede la hipertrofia amigdalina. O sea que mientras más se enferme el paciente de amigdalitis aguda por hemófilo, tiene más posibilidades de que se hipertrofien esas amígdalas y llegue después a producirse una amigdalitis aguda recurrente bacteriana. Tratamientos de la amigdalitis crónica bacteriana es el tratamiento quirúrgico, pero cuando está en la fase aguda con fiebre, con malestar, es el mismo tratamiento. Una amigdalitis aguda se trata igual que el tratamiento que ya habíamos mencionado. Etiología de la amigdalitis crónica, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. El hemófilos influenza está asociado generalmente a la hiperplasia de las amígdalas, como le estoy diciendo, y es el facilitador de que se produzcan tantas amigdalitis por estreptococo beta hemolítico, porque, como le dije, estas amígdalas van a quedar fibróticas, se ven con criptas, esos huequitos que vimos acá, estos huequitos que vemos acá, ¿ok? Allí parece que como que se acumulara el estreptococo, eso es como si fuera su casita, el estreptococo vive allí. Si ustedes ven una amígdala así, uno la saca sin infección y la manda a hacer cultivo y va a crecer estreptococo. Además de esto, una de las partes desagradables que tiene esta amigdalitis hipertrófica crítica es que todo lo que pase por la boca o que respiremos van a quedar restos en estas criptas, ¿ok? Y es lo que se forman esas masitas blancas desagradables que el paciente dice que bota unas masitas blancas que le dan mal sabor y le ocasionan halitosis. Eso no es más que el resto de todo lo que pasa por la boca, así sea líquido, que se van quedando y van a formar esas concreciones de restos celulares y que son los que van a ocasionar esa halitosis, que es uno de los síntomas que el paciente con una amigdalitis crónica se queja, el mal aliento. Y una de las causas son esas, los tonsilolitos. Eso se llaman tonsilolitos. Algunos le dicen casio, tonsilolito, que no más que son esas masas blancas calcáreas, concreciones de
secreciones que se acumulan allí. Muchas veces esos tonsilolitos acumulados allí, a veces el tejido amigdalino lo engloba, ¿ok? Lo engloba y forma una especie de quistes. Y esos quistes son los que generalmente se complican con abscesos. Otras causas de amigdalitis no solamente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, sino que también el estafilococo aureus y el estreptococo pneumoniae. Eso sí, ellos todos son sensibles a los mismos medicamentos. Aquí tenemos entonces esta amigdalitis crónica. Esta está en una fase aguda. Fíjense que aquí están las pseudomembranas, pero llamamos que se forman como unas pseudomembranas alrededor de las amígdalas. ¿Ok? O sea, aquí tenemos una amigdalitis crónica que está en su fase aguda. Ojo con esta que está acá. Cuando nosotros veamos estas placas, siempre empecemos en Epstein-Barr y pidamos el monotest, ¿ok? El estudio de Epstein-Barr con la IgG y la IgM para descartar una mononucleosis. Se habla de de una escala para hablar de la hipertrofia amigdalina. Las amígdalas generalmente no deben estar, ¿ok? En el adulto lo que debe quedar como una especie de pliegue. En los niños podemos verlas que están dentro de la fosa amigdalina. Que hablamos, recordemos que el velo del paladar tiene un pilar anterior y un pilar posterior. Entre esos dos pilares del velo del paladar está la fosa amigdalina. Si la amígdala sale de la fosa, pero no sobrepasa el pilar posterior, estamos hablando de que obstruye la luz faringea un 25%, estamos hablando de grado 1. Ahora bien, si llega hasta el pilar posterior y que está obstruyendo un 25 a 50% de la luz faringea, hablamos de orofaringe, ¿ok? Estamos hablando de grado 2. Grado 3 sobrepasa el pilar posterior, obstruye un 50 a 75%, ya estamos hablando de unas amígdalas que están bastante grandes, ¿verdad? Y el grado 4 cuando ellas contactan en la línea media, o sea, obstruye más del 75% de la luz faríngea. Ojo, no hay que esperar que lleguen a este grado 4 para derivarlo para amigdalectomía. No hay que esperar esto porque ya en esta etapa que hay un 75% de obstrucción, el paciente a veces no puede ni tragar, no puede deglutir. Son pacientes roncadores con apnea del sueño que les afecta mucho su calidad de vida. Entonces aquí tenemos en la escala de Broadway, de Brodsky, la fase 1 que está entre los pilares, la fase 2 sobrepasa, llega hasta el pilar posterior, etapa 3 sobrepasa el pilar posterior y la etapa 4 ya cuando colapsan, cuando se unen, llegan a la línea media, ya que hay una obstrucción importante respiratoria. Es más, estos pacientes, la voz es distinta, es una voz apagada. Muchos pacientes adultos se sorprenden porque cuando se les extraen las amígdalas, la voz le queda más clara, ¿ok? Porque no se opaca, no se opaca la voz. Entonces aquí tenemos en la escala de Brodsky, tenemos esta, fíjense que ya aquí está en etapa 3 y esta en grado 4. Aquí hay una obstrucción severa. No es necesario esperar esto para realizar una amigdalectomía, por Dios. Ya con esto es más que suficiente indicación. Además de la hipertrofia amigdalina, tenemos que considerar las crisis de amigdalitis aguda que ha tenido. Si nosotros hablamos de 7 o más episodios de amigdalitis aguda en un año, eso es indicación de amigdalectomía. 5 episodios de amigdalitis por año en los últimos 2 años, también. 3 episodios de amigdalitis por año en los últimos 3 años, ya esto es indicación de amigdalectomía. Estas son indicaciones absolutas según la Academia Americana de Otorrinolaringología para, para considerar una amigdalectomía en un paciente. Hay otras razones. Esto es en relación a las crisis agudas a repetición.
¿Cómo se realiza una amigdalectomía? Hay varias técnicas. Está una técnica de frío, todo esto se hace con anestesia general. Se corta la amígdala, se sutura o se cauteriza, o con cauterios también se puede sacar, que es la técnica con calor. Y yo les traigo estas imágenes. Esto no está infectado. Esto es un postoperatorio de amigdalectomía. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces le llega al paciente que está recién operado de amígdala, va a la emergencia porque en verdad tiene mucho dolor. Y cuando ven esto dicen, ups, se contaminó la operación. No, no se contaminó. Esta es la evolución normal. Esto es un tejido de fibrina que se produce en las fosas amigdalinas una vez que se extraen las amígdalas. Esto le dura una semana, si no menos, esta, esta, estas costras, vamos a llamarlas así entre comillas, que se forman en las amígdalas. Se ven así, se ven como si estuvieran infestadas, da mal olor, mal sabor, ¿ok? Pero esto, si a un paciente, si a usted le llega a una urgencia, un paciente postoperado de amígdala, este tiene poquito porque todavía hay edema aquí de la úvula, a veces se edematiza la úvula. Em, con postoperado de amígdala que tiene mucho dolor y ustedes ven esto, colóquenle algo para el dolor y punto. Después de una amigdalectomía, generalmente da fiebre, no una fiebre de 39, ¿ok? Una fiebre de 38 más o menos, que son una febrícula que se produce por la liberación de pirógenos en el momento que se produce la extirpación del tejido amigdalino. Por supuesto, tienen sus contraindicaciones, ¿ok? Pero estas contraindicaciones son bastante relativas, muy relativas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con amigdalitis a repetición que haya estado complicado, mire, tenemos que ver cómo hacer. Ahí vamos a considerar el costo, riesgo, beneficio. ¿Cuántas veces al año se enferma? ¿Cuántas veces ha dejado de trabajar, de asistir al colegio? Una coagulopatía. Si la coagulopatía no es severa, aquí se hace valoración y contacto directo con el hematólogo y lo podemos operar. ¿Ok? Porque es buscar la calidad de vida del paciente y evitar sus complicaciones. Y por supuesto, si hay un riesgo anestésico inaceptable. La única contraindicación así que podemos hacer una amigdalectomía. Complicaciones de las amigdalitis crónica o amigdalitis recurrente. Otitis media. ¿Adivinen por dónde? Porque el germen pasa a través de la tuba auditiva hacia el oído medio. Absceso amigdalino o periamigdalino. Eso es indicación de amigdalectomía. Un paciente con amigdalitis a repetición y que ha hecho un absceso amigdalino o periamigdalino es una indicación quirúrgica, no en el momento, ¿ok? Porque cuando hay un absceso amigdalino o periamigdalino lo podemos drenar, pero no podemos hacer la amigdalectomía. ¿Por qué? Porque el absceso puede drenar a la parte posterior, ¿ok? Al espacio prefaringeo o retrofaringeo o prevertebral y puede llegar a mediastino y puede ocasionar la muerte del paciente un absceso amigdalino. La fiebre reumática. ¿Quién produce una glomerulonefritis? ¿Quién produce una fiebre reumática? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si el paciente tiene una glomerulonefritis o puede desencadenar una fiebre reumática, una artritis reumatoidea, en jóvenes generalmente está relacionado a procesos de amigdalitis crónica o amigdalitis aguda recurrente. En los niños es muy importante considerar esto las otitis media, sobre todo en las primeras etapas que antes de los 6 años, porque a los 6 años fijan el lenguaje. Entonces el niño con una otitis media purulenta está escuchando menos, tiene una hipoacusia de conducción. La glomerulonefritis. Aquí es una balanza muy importante. Un paciente con una glomerulonefritis por estreptococo beta hemolítico, hay que sacar las amígdalas porque el foco está en la amígdala. Mientras no saquemos así las amígdalas, entre comillas, uno las saca y ya está. Pero el riñón se daña y queda dañado. ¿Ok?
Entonces, siempre tenemos que tener esa balanza y considerar, no ver tan a la ligera una amigdalitis. Ah, sí, es una amigdalitis. Ojo, problemas renales, problemas de articulares. Si el paciente se queja de muchos dolores articulares, una fiebre reumática, una artritis reumatoidea, la causa más frecuente de artritis reumatoidea juvenil es una amigdalitis recurrente. Un acceso amigdalino, un acceso periamigdalino. El paciente no puede comer, no puede ni siquiera hablar. Es más, a veces no puede ni abrir la boca. ¿Ok? No todos los accesos periamigdalinos o amigdalinos los vamos a ver como una placa purulenta, lo vamos a ver así, abombado, unilateral, que vemos que un espacio desplaza la úvula. Si nosotros estamos viendo una amigdalitis, donde solamente llama la atención la hipertrofia y la epidemia de una amígdala que ha crecido tanto que desplaza hacia el otro lado la amígdala, eso no es una amigdalitis normal. ¿Ok? Bueno, ninguna amigdalitis es normal, pero no es una amigdalitis tradicional, eso es un absceso amigdalino. Si se desplaza, si vemos que es de un solo lado, es unilateral con desplazamiento de la úvula. Ahora bien, un absceso periamigdalino. Cuando hablamos de periamigdalino, ya no solamente es en el tejido amigdalino, sino que ha pasado al tejido alrededor de la amígdala. Estos son pacientes que a veces llegan con trismo, con fiebre, no pueden deglutir, no pueden casi hablar. Y medio podemos abrir la boca si nosotros vemos algo que protruye ya sobre el paladar y también es unilateral y está desplazando todo y además de desplazar, está tomando el paladar blando, eso es un absceso amigdalino. Todos estos tratamientos son endovenosos intrahospitalarios. ¿Cómo lo va a ver una radiografía simple? Bueno, vamos a ver cómo el absceso va a estar desplazando las vías respiratorias. ¿Ok? Aquí se va a ver el absceso. ¿Qué pasa con el absceso? Aquí estamos viendo. Este es el espacio prevertebral o retrofaringeo. Esto está formado por la aponeurosis del cuello. Y este espacio va a ir directo detrás del esófago al mediastino. Eso es una comunicación directa. Y una complicación de un acceso retrofaringeo que drene directamente acá. Si no esta es una complicación muy peligrosa. Está el acceso acá. Y fíjense que es retrofaringeo y es prevertebral. Esto puede drenar directamente a mediastino y una mediastinitis, si no se diagnostica a tiempo, son 24 a 48 horas de vida lo que le queda al paciente. ¿Ok? Entonces, son complicaciones que tenemos que considerar. Un paciente que ya ha tenido 2 veces acceso amigdalino o retrofaringeo, esos son a pacientes que son indicación absoluta de amigdalectomía. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta al respecto antes de seguir con adenoides? Bueno, excelente. Seguimos, perdón. Seguimos entonces. Vamos ahora con la hipertrofia de tejido linfático adenoideo. Les comento, esto siempre va junto. Ellos van así como que agarraditos de la mano. Tanto la adenoiditis con la amigdalitis por contigüidad, por su cercanía. Una adenoiditis puede ocasionar una amigdalitis puede ocasionar una adenoiditis y esto a su vez una otitis. O sea, todo esto es por contigüidad. ¿Cuál es la epidemiología de la amigdalitis? De la adenoiditis, perdón. Generalmente prevalencia en la infancia. Ojo, adenoiditis es en la infancia. Es muy raro, sumamente raro que un adulto tenga una adenoiditis. Un crecimiento de tejido linfático en cabo o en rinofaringe. En un adulto tenemos que pensar en otra patología. Pueden ser, lo más frecuente es un linfoma,
Acuérdense que el linfoma es una enfermedad del tejido linfático. Puede ser un cáncer, un tumor de rinofaringe, un quiste en rinofaringe que es frecuente. Pero no es como que sine qua non de que el paciente adulto nunca va a tener adenoiditis. No. Últimamente se han presentado trabajos, varios trabajos de investigación relacionados con la frecuencia de adenoiditis en pacientes adultos. Es más, yo en este momento estoy pasando por un paciente de 50 años que todos los estudios me dicen que son adenoides. Yo todavía no lo creo y todavía le estoy haciendo más estudios que me digan que no es. Y bueno, si completo todo y llego a y todo el mundo y todo lo que le estoy pidiendo me dice que no es, que no son, que son adenoides, ni modo. Se le quitarán sus adenoides, pero es raro. Es muy raro un adulto con adenoiditis. Prevalece en infancia, generalmente entre los 3 y 6 años. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo el cráneo, que el niño va creciendo el cráneo, va creciendo todo lo que es el macizo facial. Cuando crece el macizo facial se va expandiendo la rinofaringe. Entonces obstruye menos las adenoides a las cuanas. ¿Ok? Si es que llega a desarrollarse bien el macizo facial, porque vamos a ver que una de las causas, una de las complicaciones de de la adenoiditis es que altera el crecimiento facial. Aquí lo que le estoy diciendo, la incidencia disminuye con la edad, se asocia con amigdalitis, pero es que van de la mano. Igual que la amigdalitis es de etiología viral o bacteriana, o sea, el hemófilus y el estreptococcus. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una adenoiditis? Infección de las vías respiratorias altas. Cuando hay adenoiditis, adivinen, otitis media. Obstruye el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, de la tuba auditiva, se acumulan las secreciones y producen otitis media. Las alergias, reflujo gastroesofágico. Estas son causas de adenoiditis. Un paciente que tenga rinitis alérgica a repetición o procesos alérgicos a repetición pueden ocasionar una adenoiditis. Aunque también se habla de adenoiditis que predisponen más a la rinitis alérgica, o sea, que van de la mano. El reflujo gastroesofágico es muy frecuente en los niños y eso puede ocasionar irritación de las adenoides con su característica clínica. Irritante, esto se ve mucho también en los padres fumadores que fuman delante de los niños en sus primeras etapas de vida, desarrollan una hipertrofia de adenoides y por supuesto van a desarrollar una adenoiditis crónica. El humo, el polen, la polución es muy frecuente en la época de primavera por el polen y todo lo que se desencadena. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una adenoides? Característico, el niño respirador bucal, el niño roncador, el niño que los papás generalmente dicen no duerme ni deja dormir por el ronquido y por la tos en la noche. ¿Ok? Vemos que a veces lo derivan los ortodoncistas. ¿Por qué? Porque hay una alteración del crecimiento, en su crecimiento del paladar, con la consecuencia de deformidad dental, un paladar alto, hundido, muy estrecho. ¿Por qué eso ocasiona esto? Porque el niño no está respirando por la nariz. La hipertrofia adenoidea hace que se obstruya. Entonces son niños que respiran por la boca. Y como están en pleno crecimiento facial, ¿qué es lo que sucede? Se atrofia, o no que vamos a decir que se atrofia completamente, pero se retrasa el crecimiento del tercio superior de la cara y van a trabajar solamente con el tercio inferior de la cara. ¿Ok? El tercio superior de la cara se, em, se queda como que más pequeño que el resto de la cara. Em, Todo esto
por supuesto, con los trastornos del desarrollo facial. ¿Qué pasa con estos niños? Esta es una hipertrofia adenoidea severa. ¿Ok? Esto es un niño que no está respirando nada por la nariz. Cuando nosotros logramos ver esto, es ya el grado, no sé qué grado le podría decir de hipertrofia adenoidea, porque ya cuando lo vamos a ver en orofaringe pasó todas las dimensiones que, no, que ya les voy a mencionar de la hipertrofia adenoidea. Esto lo se puede ver muy raro, pero son unos niños que siempre están con la boca abierta, están con la secreción salival permanente, el moco permanente, niños con una rinorrea que la mantienen transparente, luego se contamina, es el típico moquito amarillo purulento que tienen los niños, que a veces les quema todo lo que es el ala de la nariz. Todo esto pasa porque la secreción que se está produciendo en las fosas nasales no pueden drenar normalmente hacia la rinofaringe, que es, es lo que normalmente pasa. Cuando estamos respirando, la mucosa, la secreción que se produce en las fosas nasales, esa secreción pasa a nivel de cuanas, de rinofaringe y por allí drenamos, ¿ok? Estos niños, cuando hay una hipertrofia adenoidea, no tiene para dónde salir esa secreción. Entonces la secreción se va a quedar en las fosas nasales, se va a contaminar. Puede ocasionar sinusitis, ¿ok? Por la misma acumulación del moco dentro de las fosas nasales. Ese moco allí se va a contaminar, va a producir sinusitis y va a tener un paciente que, además de que es roncador, respirador bucal, va a tener infecciones permanentes en la cara. Ojo con los niños pequeños. Cuando hablamos de los senos paranasales, hablamos de la sinusitis etmoidal, ¿verdad? Bueno, esos niños con esa hipertrofia adenoidea severa que mantiene esa secreción ahí, una de las complicaciones que más le tememos en los sinusitis en los niños es la sinusitis etmoidal. Un niño que mantenga roncador, que mantiene la boca abierta, que mantiene la salivación permanente, que mantiene el moquito verdoso en la nariz. Y de pronto la mamá lo lleva porque tiene un ojito rojo. Eso es un niño que ya está haciendo una complicación de una sinusitis etmoidal que está tomando la cavidad orbitaria. Puede estar haciendo un absceso periorbitario. Una de las complicaciones que más le tememos en un niño con sinusitis, y si la causa, por Dios, es una adenoiditis, eso es de corrección quirúrgica, pero inmediato, siempre que no tenga otras contraindicaciones. Características, esta es la cara, lo que nosotros llamamos la fase adenoidea. Piense que esto está en desproporción a esta zona de acá. O sea, se desarrolla lo que es el paladar, el maxilar superior crece mucho, ¿ok? Y además se eleva hacia el piso de la fosa nasal, y esto es solamente por estar respirando por la boca. Hay deformidad y mala implantación dental. Fíjense que el mentón se retrae, solamente crece esta zona a expensa del maxilar superior. Son niños así que mantienen la boca abierta, retracción, mantienen ojeras, aquí se ven muy bien las ojeras. Esto es típico. La boquita entreabierta con la lengua y la salivación, ¿ok? La rinorrea, estos son características que vemos en la fase adenoidea. Hipotonía del labio superior, ¿ok? Aquí vamos a ver que se ven los dientes. Hipertonía perdón, el hipotonía del labio inferior, la hipertonía del labio superior, que ahí está retraído, aquí este cae. La hipotonía es que tiene que haber hipotonía, porque es la forma de que el paciente pueda respirar y tener la boca abierta. La lengua proyectada y el babeo, la salivación permanente. Esto, indicación de adenoidectomía.
Pero no solamente les va a alterar el crecimiento facial, el desarrollo facial, sino que son niños que van a hacer constantemente sinusitis, otitis media. Y no es tanto la otitis media, es que hacen una hipoacusia conductiva por la secreción. Hay una otitis media, que luego la vamos a ver, que es la otitis media efusiva. Esta otitis media no da sintomatología, no le produce dolor, no le produce secreción, porque ya el oído como que se acostumbró a tener esa secreción dentro del oído. Y al tener esa secreción dentro del oído medio produce una hipoacusia conductiva. ¿Qué pasa con el niño que no presta atención en clase? No hay rendimiento escolar porque no está escuchando bien, no se está oxigenando bien. No es lo mismo una oxigenación que sea por la nariz, recordemos la función de las fosas nasales, que se encarga de limpiar el aire que respiramos, distribuirlo en flujo laminado, si está frío, lo pone un poquito caliente, si está muy seco, lo humedece, o sea, pone todas las características adecuadas para que haya buena ventilación, ¿ok? Para que entre mejor la respiración. Cuando hay una respiración bucal, no hay una buena oxigenación, ¿ok? No hay una buena ventilación, además de que son niños que constantemente se están enfermando de las vías respiratorias bajas, en bronquitis con mucha frecuencia. Entonces van a ser, además de la falta de oxigenación, hay falta de atención. Ojo, a veces niños muy hiperactivos son por falta de oxigenación por una hipertrofia adenoidea. O sea que hay que siempre estar pensando en todas esas características todas esas consecuencias que puede ocasionar una obstrucción respiratoria. Alteraciones posturales. Con el tiempo, piense que esta fue una fase de una idea de niño. Aquí hay la retracción aquí, el crecimiento aquí y retracción de la mandíbula. Para hacer esto, el cuello toma, por hacer esto, por este tipo de respiración, el cuello toma una posición distinta, va hacia la cabeza. Y hay estudios que han demostrado, sobre todo los kinesiólogos, que estas hipertrofia adenoides también hacen que los pacientes no caminen bien. Y hay no solo la alteración postural, no solamente en la columna cervical, sino también en cómo plantan los pies al caminar. Eso lo han estudiado ya muchos kinesiólogos y ya se ha demostrado. Complicaciones. Hablamos de sinusitis. Ya hablamos de la sinusitis, la infección, si nosotros tenemos una adenoiditis recurrente acá, permanente, la infección está allí, la secreción está acumulada acá. Y esto va a hacer que este moco permanente en las fosas nasales vaya a drenar a los senos de la cara, ocasionando sinusitis. Ya les mencioné también que por estar el aire permanentemente en las fosas nasales no hace su función de drenaje hacia atrás, entonces va a mantener ese estímulo, ahí va a mantener ese aire que está contaminado que viene con alérgenos y va a estar desencadenando constantemente una rinitis alérgica. A veces los niños llegan y el motivo de consulta no es que él siempre tiene, él es alérgico y siempre tiene una rinitis alérgica y mantiene esa alergia. Y resulta que cuando nosotros examinamos al paciente, claro que tiene una rinitis alérgica, pero ¿por qué? La rinitis alérgica ocasiona ciertas características en la mucosa. Cuando uno ve una mucosa nasal que es muy pálida, que no tiene la, mm, la mucosa nasal generalmente rosadita y está brillantica, lubricada, no hay una mucosidad excesiva. Cuando nosotros vemos una mucosa nasal que está así, pero el paciente dice que es que se la mantiene con estornudo, con picazón, como si fuera una rinitis alérgica, y vemos que no tiene las mucosas nasales, esa característica típica de una rinitis alérgica, tenemos que pensar en una adenoiditis, que está presentando sintomatología alérgica, sin ser una rinitis alérgica. ¿Ok? Una rinitis alérgica como tal. Eso lo vemos también, bueno, valga aquí en la conteste que voy a hacer, las desviaciones del tabique. A veces hay desviaciones del tabique y el paciente dice, no, yo tengo una rinitis alérgica permanente. Y cuando lo examinamos es una desviación del tabique. Se opera el tabique y adiós rinitis alérgica. La rinitis alérgica no se va a curar así.
la rinitis alérgica, pues hay una reacción anticuerpo que está desencadenando esto. Lo mismo ocurre con la adenoiditis. Hay una obstrucción, el aire contaminado queda allí y se va a desarrollar una, una sintomatología de rinitis alérgica persistente. ¿Ok? Bueno, y quizás a la larga llega a desarrollar una rinitis alérgica. La otra es la otitis. ¿Ok? Normalmente, como ya les dije, si nosotros tenemos un resfrío, el oído va a producir moco y, y como mucosa respiratoria que tiene, se va a producir moco y ese moco va a drenar igual. Va a drenar por la nariz, lo va a expulsar por la boca, pero si hay una hipertrofia adenoidea y obstruye el conducto, no hay un buen drenaje de la secreción del oído medio. Puede ser también, eso es una forma de producirse porque obstruye la desembocadura y se acumula. Pero puede ser también que por infecciones que están en adenoides o en amígdala, por eso las amígdalas, las amigdalitis también producen otitis, por vía retrógrada suben las bacterias, la infección bacteriana y llega a la mucosa del oído medio, puede ocasionar entonces una otitis media. ¿Ok? Entonces, esto es muy frecuente. Niño con otitis media a repetición, hay que investigarles adenoides. Sí o sí es una de las causas que tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque no existe una otitis media per se. Ah, es una otitis media aguda porque se enfermó. No. Una otitis media aguda siempre es consecuencia de algo. ¿Ok? Que sea una sinusitis, una adenoiditis, una amigdalitis, un resfrío mal curado, una bronquitis. Es muy frecuente una bronquitis que ocasiona una otitis media. Ojo, estoy hablando de otitis media aguda, no estoy hablando de otitis media crónica que tiene otras causas. Bueno, y hablamos de la otitis media, la hipoacusia conductiva, muy frecuente por la otitis media, una adenoiditis ocasiona una hipoacusia conductiva. Más hay un estudio que es la impedanciometría y la función de la tuba auditiva, que eso lo hacemos precisamente para ver cómo está la conducción la conducción del sonido en el oído medio cuando hay adenoiditis. También hay una clasificación de las hipertrofias adenoideas. Ella la vamos a hacer, ya aquí no podemos ver porque a menos que sea por una endoscopía, que podamos ver las adenoides directamente o una nasofibrolaringoscopía, la podemos estudiar con estudios radiológicos simples. Aquí no necesitamos tomografía, nada de esto. Un estudio radiológico simple en un niño que sospechemos de adenoiditis, tenemos que pedir una radiografía lateral de rinofaringe. Ojo, tenemos que poner entre comillas de partes blandas para que la profundidad de los rayos X no tomen tanto hueso, sino tejido blando. Porque si toman mucho hueso va a haber mucha superposición y no vamos a poder ver bien las adenoides. Entonces, radiografía simple lateral de rinofaringe, entre paréntesis, partes blandas. Entonces, cuando hablamos que no es obstructiva, no, aquí no es, esta es obstructiva un poquito. Menos del 33% de obstrucción, un tercio de la columna aérea. Semiobstructiva entre el 33 y 66% de obstrucción. ¿Cómo sabemos que está obstruido? En la radiografía sabemos que lo negro es aire, ¿verdad? Lo que es muy brillante es hueso y lo que es así como gris es blando. Piensa que estamos aquí, estarían las cuanas. Y aquí está obstruyendo, yo diría más del 60%, ¿verdad? El orificio de la juana. Y si vamos a rinofaringe, esta columna aérea debería ir de aquí hasta aquí. O sea, esto negro debería estar marcado hasta aquí. Y fíjese que está obstruyendo bastante. Yo hablaría más de un 60%, esta es semiobstructiva. Y una obstructiva completa que tampoco debemos dejar que un niño llegue a una hipertrofia adenoidea donde haya una obstrucción completa de rinofaringe. Piense que aquí tenemos, mire, esto es el aire, lo negro, no está respirando casi. Tenemos una hipertrofia adenoidea, casi un 80%,
¿ok? Ocupa todo el orificio posterior de Juana, no está respirando prácticamente, no está pasando aire por la Juana y está obstruyendo gran parte, fíjense, un 80% de rinofaringe. Esto es una obstrucción severa adenoidea. Esto es una hipertrofia adenoidea obstructiva. También podemos ver una hipertrofia adenoidea. En esta parte de aquí lo están relacionando a una tomografía. Ojo, esto es más que todo para un estudio. Esto es un estudio, vamos a hacer así como docente. Vamos a decir que se hizo desde el punto de vista docente. No vamos a someter a un niño a una tomografía ni a una endoscopía cuando tenemos una radiografía simple y toda la sintomatología que tiene, ¿ok? Aquí hay fíjense que en la tomografía no hay prácticamente hipertrofia adenoidea. Cuando hacemos una endoscopía, que ahí sí lo vamos a ver bien, vamos a ver que hay menos de un 25% de obstrucción de crecimiento adenoideo, perdón, crecimiento de adenoideo, aquí no hay obstrucción. Y fíjense que en esta imagen estamos pasando, Juana, o sea, ya estamos aquí con el endoscopio dentro del rinofaringe. Cuando hacemos ya una obstrucción, un crecimiento, una hipertrofia adenoidea de un 25 al 50%, estamos hablando de grado 2, en la imagen de tomografía se ve así, ¿ok? Y si hacemos la endoscopía, vamos a ver que hay más crecimiento adenoideo. Fíjense que prácticamente ocupa la mitad del orificio posterior de la cuana. Aquí estamos por nariz y estamos mirando cuana. Esto es cuana. Y estamos viendo rinofaringe. 50-75%, fíjense que ya aquí está obstruyendo Juana. Lo mismo que tenemos acá. Fíjense que si esto es Juana, me lo está obstruyendo casi más del 50%. Y si lo hacemos con el estudio endoscópico, vemos que el único espacio que hay es este poquitico en Juana. El grado 4 ya esto es una hipertrofia adenoidea severa, bastante obstructiva. Obstruye completamente la Juana. Y si hacemos la endoscopía, vemos que prácticamente el tejido adenoideo está protruyendo hacia las fosas nasales. ¿Cuáles son los criterios de adenoidectomía? Así como las hay de amigdalectomía, hay un criterio de adenoidectomía. De por sí, la apnea del sueño. Recuerden que apnea del sueño es cuando el paciente deja de respirar. Hay una obstrucción tan severa, ¿ok?, que el paciente deja de respirar. Cuando deja de respirar, se acumula el CO2. Y nosotros tenemos a nivel del tallo cerebral un, un sitio que cuando sube mucho el nivel, hay unos núcleos cerebrales en el tallo, perdón, que cuando hay mucho nivel del CO2, él se activa, ¿ok? Y le envía la información al cerebro y el paciente empieza a respirar otra vez, ¿ok? Porque el CO2, como todo CO2, va a llegar un momento que el paciente se acumula tanto que el paciente deja de respirar. Cuando deja de respirar, se activa este centro nervioso, envía la información al cerebro y el paciente se despierta. Ese es el momento en que el paciente deja de respirar y luego comienza a respirar otra vez. Es que él se despierta y vuelve a respirar. Esa es la apnea obstructiva del sueño. Esta apnea obstructiva del sueño es terrible porque el paciente no descansa en la noche. Son los niños que son somnolientos en el día, están en el colegio y se quedan dormidos. Si es en adultos, se quedan dormidos en el trabajo. Están durmiendo durante el trayecto de un sitio a otro si no están conduciendo, peligroso cuando conducen. Eso es en adultos. Pero los niños generalmente son niños somnolientos que se quedan dormidos en el colegio, se quedan dormidos en el auto, roncadores, por supuesto, y estos son niños que sufren de apnea obstructiva del sueño. Eso es indicación de adenoidectomía.
Adenoiditis recurrente, por supuesto, el paciente que mantiene la infección permanente en nariz, con su moco, con su secreción em, y con sus complicaciones características que son la otitis media a repetición, la rinosinusitis recurrente. Y aquí hay que, insisto, no olvidemos en una adenoiditis con otitis media a repetición, recuerden que el niño está escuchando menos. En una otitis media el niño escucha menos, tiene una hipoacusia de conducción. Y nosotros aprendemos a hablar repitiendo. Si el niño tiene un trastorno del lenguaje y el niño tiene hipertrofia adenoidea y el niño es roncador, revisemos ese oído. Ese puede estar haciendo una otitis media, ¿ok? Y al hacer otitis media hay retraso en el lenguaje porque no escucha bien. Rinosinusitis recurrente. Insisto en las complicaciones de la rinosinusitis recurrente, sobre todo en los niños, los más pequeños, por las ecmoiditis y los abscesos intraoculares que pueden ocasionar que esa infección pase del ecmoide a la cavidad orbitaria y puede ocasionar infecciones tanto puede ser de la grasa como los perioculares, ¿ok? Em, lo que les mencioné, ¿cómo lo vamos a estudiar? Radiografía lateral de rinofaringe, parte blanda, donde vamos a ver cómo la columna aérea, siempre que veamos una radiografía de esto, busquemos la columna aérea, ¿ok? Que es la parte oscura. Aquí hay una columna aérea muy estrecha, ¿ok? Poca respiración y una gran hipertrofia adenoidea. Este paciente, si es un niño, sí o sí tiene que tener apnea del sueño. ¿Cuándo van a derivar en caso de sospechas de indicación quirúrgica? Caemos en lo mismo, una obstrucción grave de vía aérea, tanto en la orofaringe como en las fosas nasales. Amigdalitis crónica o amigdalitis recurrentes. ¿Ok? Ya tenemos la escala para ver cada cuánto tiempo le da amigdalitis al año. 7 amigdalitis en un año es indicación de amigdalectomía. 3 amigdalitis en 2 años es indicación de amigdalectomía. 3 amigdalitis anual en 2 años. Hiperplasia amigdalina severa, 3 o 4 grados. Una hipertrofia también de adenoides severa es indicación de amigdalectomía. Apnea obstructiva del sueño, sí o sí, tiene que operarse. Absceso amigdalino en segunda oportunidad, que ya se los mencioné. Es más, yo les aconsejaría acceso amigdalino en primera oportunidad, hay que derivar. Hipertrofia adenoidea documentada con radiografías de cabo. Otitis media aguda recidivante. Esa otitis media aguda recidivante, recordemos que el paciente no está escuchando bien. Y como ya les mencioné, la apnea obstructiva del sueño es indicación absoluta independiente de la edad. Independientemente, niño o adulto, una apnea obstructiva del sueño es quirúrgica. Si un adulto está haciendo apnea obstructiva del sueño y no se consigue otra causa, vamos a decir que no sea adenoide, una desviación del tabique, un problema en orofaringe, una hipertrofia amigdalina, eso en un adulto es indicación también de amigdalectomía. La adenoidectomía no es como las amígdalas. La adenoidectomía sí tiene una contraindicación, sí tiene su contraindicación absoluta. No podemos operar un paciente de adenoides si tiene fisura palatina, úvula bífida con fisura submucosa acá o una insuficiencia velopalatina. Todas estas dos cosas ocasionan insuficiencia velopalatina. ¿Qué significa eso? Que el paladar no se eleva en el momento de la deglución.
¿Por qué no se quitan las adenoides en este caso? Porque si el paladar no está cerrando atrás, las adenoides obstruyen, ¿ok? Y entonces impiden que los alimentos se vayan a las fosas nasales. Entonces, en ese momento, en este caso, nosotros no podemos quitar adenoides. Ahora, se corrigió, se operó y quedó bien la fisura palatina. Se corrigió la úvula bífida y se corrigió la insuficiencia velopalatina que viene al lado, que viene junto con la úvula bífida. Si eso se corrige, entonces ya y no hay insuficiencia velopalatina, entonces sí podemos quitar adenoides. Pero antes no. Y quitamos adenoides, ojo, sí o sí está ocasionando obstrucción respiratoria, está haciendo apnea del sueño o está haciendo titis media a repetición. ¿Ok? Si corregimos esto y se quita esto que está acá, que es la insuficiencia velopalatina, entonces vamos bien. No hay problema. em, Se puede hacer la adenoidectomía. Bueno, hasta aquí llegamos. Terminamos antes. Ok. ¿Qué literatura les recomiendo? Esta. Esta es buena. Muy buena, te la pueden bajar por internet y ahí bien todo lo, bueno, cualquiera de las dos que bajen de internet son libros que están allí por internet y em, se pueden ver muy fácilmente. A ver, comencemos. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No hay duda?